Bioplásticos por vía biotecnológica, también llamados plásticos orgánicos, son una forma de plásticos derivados de fuentes renovables de biomasa, como el aceite vegetal, almidón de maíz, almidón de guisantes o microbiota, en lugar de plásticos de los combustibles fósiles, que son derivados del petróleo. ¿Qué significa biodegradable? Un producto es biodegradable cuando puede ser descompuesto por organismos biológicos, como bacterias, hongos o algas, en un entorno favorable, como las condiciones de temperatura, de humedad, luz y oxígeno. El tiempo de degradación de una cáscara de plátano es de 2 a 10 días según la estación del año. Un envase de leche de Tetra Pak requiere de 5 años. Una botella de vidrio dura 4.000 años en degradarse. Y aunque la bolsa de plástico desaparece de 10 a 20 años, el suelo y el subsuelo conservan los trazos de esta degradación durante varios decenios. Clasificación según su fuente de obtención. Biopolímeros directamente extraídos de biomasa, mediante ayuda directa de microorganismos, y monómeros derivados de biomasa. Los extraídos de biomasa se extraen del almidón de las papas, el maíz o el trigo, la celulosa, alginatos o carragenatos procedentes de algas, del quitosano que se extrae de la cáscara de los crustáceos, a partir de células de fuente animal como la gelatina, o de origen vegetal como la proteína de soja o el gluten. De microorganismos. La celulosa bacteriana, un polímero obtenido por fermentación con microorganismos. Los polihidroxialcanoatos, los PHAs, son biopolímeros que algunos microorganismos acumulan como reserva de carbono y energía cuando hay limitaciones nutricionales en el medio en donde viven. Tienen aplicaciones como envases de larga duración, implantes utilizados en medicina y productos de higiene. Los biopolímeros obtenidos a partir de monómeros derivados de biomasa son el ácido poliláctico, el PLA, obtenido generalmente de almidón de maíz y otros biopoliésteres. Se utilizan para diversas aplicaciones como el envasado en agricultura para fabricar mulch films o mantillos con los que se cubren los cultivos y así preservarlos de los efectos del clima. Los 4 tipos de biopolímeros que hay en el mercado. La primera generación de biopolímeros surgió a base de almidón, que puede ser de yuca, maíz o de papa. Los biopolímeros a base de celulosa, la cual es uno de los compuestos más abundantes en la naturaleza y realiza funciones estructurales en la pared celular de las células vegetales. El ácido poliláctico es un biopolímero que se forma a partir del almidón, que se extrae de la biomasa y que seguidamente un microorganismo lo convierte en una molécula más pequeña de ácido láctico. Esta a su vez es la materia prima que se polimeriza formando cadenas, con una estructura molecular parecida a la del plástico petroquímico. El polihidroxibutirato, o PHB, es un biopolímero biodegradable, producido mediante la fermentación de carbohidratos por microorganismos. Es un compuesto que se acumula dentro de las células de un microorganismo que comienza a producir cristales de PHB como forma de acumular energía. Lo que se requiere es una bacteria que acumule en PHB en su cuerpo y una fuente de carbono que la permita a la bacteria reproducirse, que es precisamente lo que se obtiene en los desechos de banano y de piña. El PHA, el polihidroxialcanoato, es un polímero doblemente ecológico, originado a base de un recurso renovable y que es biodegradable. Se emplea para fabricar tenedores de plástico y filmes para embalaje, porque es resistente al calor, a la grasa y al aceite. Las ventajas que tiene una pronta degradación de 250 a 300 días. Se puede recompostar, es totalmente orgánico, no genera residuos peligrosos, no es obtenido de una fuente alimenticia, hay un aumento de la economía en la agricultura y es parte de la utilización de residuos. Se utilizan de 25.000 toneladas de hueso de aguacate mensualmente. El bioplástico a base del nopal está hecho a partir del nopal, pero no es cualquier nopal. La especie en cuestión es Opuntia megacantha. Es común, pero no es comestible para el ser humano.
La maestra Sandra Pascue Ortiz, investigadora de la UNIVA, quien desarrolla este proyecto, dijo: "Lo que hice fue probar algunas formulaciones de mezclas, no llegar a lo mejor a la polimerización, pero sí que se mejoraran las características de la baba del nopal, y con eso fue con lo que empecé a trabajar". La degradación de este bioplástico se puede lograr en 3 meses, pero si se tiene contacto con el agua, se reduce hasta 2 semanas. Está hecho con jugo de nopal, proteínas y glicerina, y algunos colorantes para la apariencia del producto. El plástico biodegradable a base de fibra de agave es una mezcla de polietileno o polipropileno con fibras de agave. La empresa de BioSolutions ha creado este tipo de plásticos a base de fibras de agave. La producción empieza con las fibras de agave, que es desecho de la industria tequilera. Estas llegan a BioSolutions, ahí son sometidas a un proceso de limpieza o descomposición para que quede la celulosa químicamente libre. Se somete a un proceso de molienda y de separación por tamaños. Se hace una extrusión en la que se obtiene un 50% de plástico y un 50% de fibras de agave. Estos plásticos son de un 5 a un 10% más caros que un plástico, derivados del petróleo, pero son 100% biodegradables. Plásticos de agave, de inyección poliagave PP30 y PP35. Este plástico es un poco más grueso para poder hacer cosas del hogar o juguetes, promocionales, tapas o autopartes. La extrusión de popotes, el PPT4 de poliagave, es para hacer popotes flexibles y rígidos, también así como palillos dentales. De envase soplado, el poliagave HDPE de fibras de celulosa se fabrican envases de productos agroindustriales del área cosmética y así como hieleras y termos. De las películas o bolsas de poliagave LDPE de fibras de agave, película y bolsas plásticas, como en bolsas en rollo, son plásticos delgados pero muy resistentes. El rotomodelo, poliagave rot, fibras naturales en base a PE, de media o alta fluidez y molido en polvo para aplicaciones de rotomodelo. Sus productos son macetas, baños, tarimas, muebles. Son bastante gruesos y resistentes. Plásticos biodegradables de caña de azúcar. Para la producción de biopolímeros se parte de la sacarosa que está presente en el azúcar. Se aprovechan los residuos de la caña de azúcar para transformarlos en plásticos biodegradables, con el fin de dar un mejor uso a estos desechos utilizados indebidamente al ser quemados o simplemente al ser arrojados a la basura. El proceso. El bagazo de la caña de azúcar es sometido a un proceso de secado y triturado, para luego mezclarlo con otras sustancias para crear el bioplástico. El objetivo es fabricar los envases de material bioplástico con 3 características: biobasados, compostables y biodegradables, destinados al sector alimentario, cosmético y farmacéutico. Las 3 propiedades principales de estos envases es biodegradables, que al terminar su vida útil, biobasados, que son de origen natural, y su proceso de compostaje, para cerrar el ciclo vital de los recursos. Biopolímero de semilla de aguacate. Para crear este biopolímero a base de aguacate se sigue un ciclo. Primero se extraen los huesos del aguacate. Después se crean resinas con el hueso de aguacate. Posteriormente se fabrican productos de plástico como botellas, vasos, cubiertos, productos médicos a base del nuevo bioplástico. Existe una desintegración natural del bioplástico para recompostar y por último se biodegrada y se hace un ciclo renovable. La idea de crear productos a base del hueso de aguacate surge por Scott Mungia, a raíz de que se detecta que a nivel mundial las principales materias primas para generar bioplásticos eran 2 importantes fuentes de alimentos, el maíz y la papa. Más del 60% de los bioplásticos que se comercializan en el mundo provienen de ahí.
y aunque se estaba cumpliendo en términos de obtener menos contaminantes, no se estaba cumpliendo en términos de sustentabilidad. Y es así como surge la idea de utilizar el hueso de aguacate, que además de poder crear un producto biodegradable, es también sustentable. Utilizando una parte de las 25.000 toneladas de hueso de aguacate que se desechan mensualmente aproximadamente. A raíz de eso se crea el Biocomp, que es una resina termoplástica, resistente también a altas temperaturas. Crea el Bioblend como un aditivo que biodegrada el polietileno, polipropileno, policloruro de vinilo, poliestireno y polímeros de celulosa. Y más adelante, por unas alumnas de la Universidad de Monterrey, se crea la biopelícula de almidón, que es un polímero de algodón reticulado que sirve también para crear envases, cubiertos y productos médicos de bioplástico. El bioplástico a base del hueso de aguacate es un producto novedoso y aunque resulta costar más del triple del plástico tradicional, se considera que tiene mucho futuro debido a su accesibilidad y por lo amigable que resulta con la naturaleza. En conclusión, los bioplásticos de nueva generación retienen sus propiedades físico-químicas a lo largo del ciclo de vida del producto manufacturado, pero una vez depositados en condiciones de compostaje o mecanización, se biodegradan del mismo modo que los residuos orgánicos. La inestabilidad química intrínseca de estos biopolímeros contribuye a un desarrollo sustentable, ya que se producen a partir de recursos renovables.